La censura se establece, mejor dicho, la censura se transparenta a través del canon, ¿no? Si tú elaboras un canon de la literatura infantil o adolescente en el Perú, vas a encontrar algunos nombres que probablemente no sean mucho del agrado de mucha gente, o uno considera que es una literatura menor, ¿no? Por ejemplo, no resulta sino curioso que algunos escritores de la literatura peruana que no escribieron ex profeso para niños, por ejemplo, Paco Yunque o El vencedor de César Vallejo, ¿no? O algunos de los cuentos de Valdelomar, ¿no? Fueron escritos no porque te lo demandaba un mercado, sino que Vallejo o Valdelomar tenían la necesidad de trasladar algunas de sus preocupaciones, algunas de sus vivencias, y han sido cuentos irreverentes y hasta sediciosos en la literatura peruana, ¿no? Cuentos de Vallejo, específicamente Paco Yunque, en el que durante un tiempo fue retirado de los planes de lectura, porque era un cuento muy triste, un cuento muy revelador de cómo se establece el mundo de la escuela, ¿no? De esta manera tan vertical y autoritaria. Una novela como, perdón, un libro de cuentos como Los Inocentes de Reynoso, que sigue siendo un libro de cuentos mirado con temor por muchas maestras y maestros, ¿no? Sin embargo, fue este libro de Los Inocentes el que a mí me descubre un nuevo tipo de literatura. Una literatura realista, fiel a lo que yo vivía en mi barrio. Era la primera vez que yo encontraba en un libro, que cuando yo tenía 12, 13 años, un libro era algo sacralizado, encontraba en un libro experiencia de jóvenes que yo veía en la esquina de mi casa, que hablaban de drogas, que se golpeaban, se agarraban a golpes, un gran componente de violencia, ¿no? De frustración, de fragilidad en el mundo adolescente, y que yo no había encontrado en las aulas escolares. Descubro porque sustraigo el libro de la biblioteca de mi padre y me quedo deslumbrado y también un poco afectado por ese tipo de literatura que yo no había descubierto en las aulas del colegio. ¿Quiénes establecen este canon? Pues la academia y fundamentalmente las editoriales, ¿no? Nuestras editoriales, lo he dicho varias veces, y para no usar un término que esté ofensivo, son demasiado ignorantes, ¿no? Nosotros estamos, quiero decir, en Perú, muy a la saga de la literatura infantil que se puede hacer en otros países en términos creativos y en términos reflexivos, ¿no? En Colombia, en Chile, en Argentina, se tocan, se abordan temas que son espinosos, que son incómodos, pero que se tiene el coraje de hacerlo porque es necesario que el público infantil o adolescente también lo conozca. Por ejemplo, para hablar de una manera concreta, lo que pasó en Argentina durante la dictadura militar ha sido abordado por cantidad de libros, de novelas, de cuentos, de poemas. Lo mismo pasaba en Chile, o sea, la dictadura de Pinochet, como la dictadura de Videla, ha encontrado en la literatura infantil y adolescente eco que permite que los niños, los adolescentes, encuentren explicación a tantas demandas políticas de los adultos. Y además conocen un presente que está lleno de cicatrices, ¿no? No saben qué pasó con un tío, con un primo. Yo creo que la dictadura de Chile o la dictadura de Argentina tiene mucha vergüenza, ¿no? Con los años en la historia, de hacer lo que hizo. Y eso necesita una explicación a las nuevas generaciones. No hay un equivalente todavía en la literatura peruana. Yo lo he intentado y he sufrido censura. Yo lo he intentado con los 20 años de violencia terrible en el Perú, que incluso el Ministerio de Educación recomendaba que se leyera, o por lo menos que se hojeara en la escuela, el informe de la verdad y de la comisión. Pero eso no filtraba en los colegios, eran temas demasiado espinosos, ¿no? Y menos en provincias, y menos en las zonas afectadas por el terrorismo. Una maestra, el maestro quería tocar eso porque era reabrir heridas.
el mejor vecino, ¿no? Yo he tocado el tema de las desapariciones, he tocado el tema de las desapariciones forzadas, de la esterilización de las mujeres, miles de mujeres, porque a mí me parecía y me sigue pareciendo importante descorrer tantos velos que cubren la literatura, perdón, la historia del Perú, y que nos permiten vivir así de perfil, ¿no? Mirando de soslayo la realidad. Bueno, los resultados están en las elecciones, en nuestros parlamentarios, en nuestro ejecutivo, ahí está. No tener chicos que se preparen para sufragar. Yo digo a menudo, los chicos terminan la secundaria a los 16, 17 años. El año siguiente son ciudadanos que van a sufragar, van a estar haciendo cola para votar. ¿Qué preparación han tenido? Si la escuela no nos da esa oportunidad. La escuela sí nos brinda esa oportunidad. Y cursos de historia o el plan lector debería afinar parte de su energía y preocupación a tocar esos temas.